Vamos a saludar en Venezuela a la diputada Delsa Solórzano, que está en línea, a quien le agradecemos, diputada de la Asamblea Nacional, para hablar un poco de la situación actual en Venezuela y cómo sigue todo por estos días. Además es miembro del Comité de Derechos Humanos Parlamentarios. Delsa, un cariño desde Argentina. Mariano le saluda. ¿Cómo le va? Saludos, Mariano, y muchas gracias al pueblo argentino por estar tan atento a lo que estamos sufriendo hoy en nuestra Venezuela. Bueno, ¿cómo sigue todo teniendo en cuenta lo que ha venido aconteciendo lamentablemente en estos últimos días, Delsa? Bueno, la verdad es que la situación en nuestro país es cada vez peor a la ya conocida realidad que atravesamos los venezolanos, de que no tenemos comida y no tenemos medicinas, que nos tienen sumidos en una terrible, espantosa crisis humanitaria que obliga a que cerca del 12% de la población de Venezuela tiene como principal fuente de alimentación la basura. A ello hay que sumarle una situación de conflictividad política que ha sido generada por el régimen de Maduro cuando ha dado un golpe de Estado formal a través de la eliminación de las competencias de la Asamblea Nacional y la eliminación también de la inmunidad parlamentaria. Esto obviamente ha sido completamente rechazado, no solamente por nosotros como parlamentarios, sino por el pueblo en la calle. Y ahora adicionalmente, a través de un fraude constitucional, quiere derogar la república. Entonces, esto ha hecho obviamente que el pueblo de Venezuela se manifieste pacíficamente en las calles, exigiendo elecciones, y la respuesta que hemos obtenido del régimen de Maduro es una brutal represión que lleva 41 muertos en 34 días de protestas. Esto es más de un muerto diario de manos del Estado, y son más de 2.000 los heridos. En este momento hay también en Venezuela cerca de 600 prisioneros políticos, y todos estos prisioneros están siendo además sometidos a la justicia militar y no a la justicia civil. De tal forma que la crisis que vivimos en Venezuela, de todo punto de vista, es terrible, e insisto en destacar que estamos en presencia además de militar que nos oprime de manera espantosa y con más fuerza cada día. Delsa, hay un proyecto de acuerdo en rechazo a la convocatoria de una constituyente comunal por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Sí, hemos aprobado hoy en una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, donde hemos debatido el tema y hemos destacado cuáles son las razones de inconstitucionalidad de este proceso, que Maduro llama constituyente para darle visos de legalidad, pero que en realidad no se trata de tal, porque para que usted pueda reformar la Constitución en Venezuela, solamente puede el pueblo convocar el proceso a través de una elección que en Venezuela llamamos referendo, y Nicolás Maduro ha dicho que como él es el pueblo, él no necesita consultarle nada al pueblo, así que él va a reformar la Constitución para modificar las bases institucionales del país. Lo que ha anunciado es una reforma militar para dar más poder a la justicia militar, exactamente de la misma manera en que lo hizo Pinochet en Chile con la Constitución del 80. Ha dicho que entre lo que establece el decreto de Maduro, se va a acabar el voto directo en Venezuela y solamente vamos a poder tener elecciones de segundo grado, como ocurre en Cuba, y las personas que pueden votar van a ser además designadas por el partido de gobierno, es decir, que se quita el derecho al voto libre a los venezolanos, con lo cual se estaría convirtiendo Venezuela ya formalmente, a través de un proceso ilegal de modificación de la Constitución, en una república exactamente igual a la cubana. Delsa, se ha referido hoy desde la OEA Luis Almagro al respecto de la situación de Venezuela. Esto también ha tenido repercusión, ¿no? Sí, Luis Almagro además ha tenido la gentileza de comunicarnos a los diputados de la Asamblea Nacional vía Skype
ha estado presente pues con nosotros a través de la tecnología, una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hoy se ha pronunciado en contra de los juicios militares a los cuales están siendo sometidos nuestros jóvenes estudiantes en Venezuela, pero no solamente los jóvenes estudiantes, sino todo aquel ciudadano que es detenido de manera ilegal en una manifestación pacífica está también siendo sometido a la justicia militar. Bien, se ha referido Luis Almagro a la necesidad de solventar la crisis que hoy hay en Venezuela, es un proceso de elecciones libres, que bueno, es lo que nosotros tenemos cerca de un mes pidiendo en la calle, insisto en ello, con manifestaciones diarias y de manera pacífica. Claro, a ver, para que se entienda también un poco cómo viene todo en la parte política y en la parte de leyes y toda esta cuestión, la Asamblea Nacional hoy tiene la mayoría, la oposición al gobierno de Maduro, de alguna forma, y bueno, lamentablemente cuando se aprueban las leyes o proyectos de leyes, lamentablemente es difícil promoverlos y es difícil también llevarlos adelante porque de alguna manera o por decreto o por decisión del presidente no son impulsados, ¿no? Es exactamente así. De hecho, nosotros ganamos la mayoría parlamentaria, ganamos los 2/3 de la Asamblea Nacional porque, a ver, nosotros fuimos electos hace un año ya hace 1 año y medio exactamente. Para ese momento, hace 1 año y medio, ya la alternativa democrática era una rotunda mayoría en el país y eso se demostró en las urnas electorales. Hoy esa mayoría ha crecido y podemos decir que representamos el 90% de la población. Obviamente, un régimen como el de Maduro, que no admite la disidencia, tampoco es capaz de admitir un poder del Estado que sea autónomo e independiente, porque en Venezuela no existe la separación de poderes. Hasta el periodo pasado, la Asamblea Nacional era un brazo más del Poder Ejecutivo y a través de un mecanismo que existe en nuestra Constitución, que se llama ley habilitante, le había dado todos los poderes de legislación, la Asamblea se los había cedido al presidente de la República, primero a Chávez y luego a Maduro. Cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, obviamente no podemos entregar más poderes habilitantes al presidente porque eso viola el principio de separación de poderes y nosotros queremos cumplir con la Constitución. Es por eso que hoy se nos niegan los derechos a elecciones que por cierto están vencidas desde el año pasado, pero el gobierno sabe que va a perder esas elecciones y por eso no las convoca. Nosotros en este momento tenemos derecho a realizar 3 procesos electorales. Teníamos derecho a las elecciones regionales, elegimos gobernadores, teníamos derecho al referéndum revocatorio que está establecido en la Constitución y tenemos derecho a que ya haya cronograma electoral para las elecciones locales de nuestros alcaldes y ya tendría también que estar listo el cronograma electoral para las elecciones presidenciales del año que viene. Nada de eso ha ocurrido en Venezuela porque Maduro ha dicho que en Venezuela nunca más habrá elecciones. Delsa, por último, ¿qué depara el futuro con todo esto y con la lucha, por supuesto, que están llevando adelante? Bueno, el futuro inmediato nos lleva de las calles mañana a manifestar. Estamos convocando una marcha hacia el Tribunal Supremo de Justicia, que es el ente judicial que ha emitido cerca de 100 sentencias contra las leyes o decisiones que aprueba la Asamblea Nacional, como tú me decías en tu pregunta anterior. Nosotros, claro, cualquier acto que realizamos es anulado por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a intentar llegar hasta allá, pero la realidad es que ahora mismo nos estamos preparando para ser reprimidos mañana. Eso por lo que refiere al futuro próximo, a mañana. Pero, sin duda alguna, nosotros sabemos que esta lucha que estamos dando los venezolanos no es fácil. Hoy, finalmente y felizmente, contamos con el conocimiento de la comunidad internacional de lo que ocurre en Venezuela. De hecho, hoy estuvo con nosotros un diputado de ustedes, el diputado Álvaro de la Madrid, estuvo acompañándonos en la sesión el día de hoy y ha podido ver no solamente lo que ocurre dentro del hemiciclo, sino lo que ocurre en las calles de Venezuela, donde la gente come basura, comida, no hay medicinas. Nosotros vemos que el futuro inmediato del país en los próximos días va a seguir en la oscuridad que representa el régimen de Maduro, pero también sabemos que pronto va a venir la luz
y que esa luz va a ser la democracia que nosotros estamos hoy luchando para Venezuela. Así como Bolívar nos liberó una vez, nos toca a nosotros ahora honrar la herencia de nuestro libertador y volver a darle libertad a Venezuela. Delsa, un cariño, gracias, y ante cualquier otro tema la vamos a volver a convocar, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Hasta luego, gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional en Venezuela, la teníamos en la radio.